A ver, antes de entrar con el tema de coyuntura, un poquito de la semana, como siempre aquí tengo varias anotaciones y qué sé yo, quiero compartir con ustedes una pequeña, no sé si es una denuncia, pero digamos, poner en autos de la ciudadanía lo que está ocurriendo, sí, con la empresa Odebrecht. Hoy, de alguna manera, quiere pasar piola, se hace llamar Novo Honor, y no hay manera de desligar el presente de Odebrecht con lo que ha sido y es el trabajo del equipo Lavajato en la Fiscalía, en el Ministerio Público. ¡Qué pesado! ¿Qué tienes contra José Domingo Pérez y Rafael Villalba? La verdad, absolutamente nada. Lo único que quiero mostrar es finalmente cómo un mal proceder hace algunos años atrás tiene una consecuencia el día de hoy que afecta directamente al bolsillo de todos los peruanos. Les voy a contar el caso, porque además, a medida que les cuente el caso presente el día de hoy, repito, es inevitable mirar atrás y ver cómo se vino manejando la investigación y ese famoso acuerdo de colaboración eficaz que algunos extremistas, vendehumos, querían plantear como un tema de entre buenos y malos. No se podía criticar el acuerdo de colaboración eficaz porque estabas en el lado de los malos. Y lo que siempre planteé fue que era un acuerdo que se debió haber hecho mejor, se puede seguir haciendo mejor, pero parece que Domingo Pérez y sobre todo Rafael Villalba siguen hipotecados a los intereses de la empresa Odebrecht. Les explico rápidamente con el cuadro que tengo que tengo acá a mi espalda. Vamos con eso. Primero, el crédito, a la unidad de investigación. Correcto. ¿Lo personalizo o la unidad de investigación nomás? La unidad a secas, ok. A ver, año 2013, la tercera etapa de Chavimovic. Recordemos que un proyecto de irrigación en La Libertad, 3 etapas, la 1 y la 2 ya se había dado, y la etapa 3 se da en un proceso de licitación 2013 y la gana la empresa Odebrecht. Creo que la primera y segunda etapa fue durante el gobierno de Alan García Pérez, si es que no me equivoco, pero este proyecto, digamos, tiene años, así como el proyecto Olmos, pero años de años, queriendo que se concrete diversos gobiernos regionales, gobiernos, expertos, etcétera. Pero bueno, en el 2013 se dio justamente esta etapa. ¿Quiénes eran las partes en ese entonces? Porque en ese momento, así como en el proyecto Olmos fue el gobierno de Lambayeque, el gobierno regional de Lambayeque, en el caso de Chavimovic fue el gobierno regional de La Libertad. No era, ojo, todavía, o en ese momento no era César Acuña, era José Murguía, si no me equivoco. Todavía Acción Popular, el Partido Aprista, cuando el Partido Aprista todavía le hacía pelea a Alianza para el Progreso, allá en lo que se denominaba el Sólido Norte. ¿Ok? Entonces tenías por un lado el Gobierno Regional de La Libertad y por el otro a Odebrecht. Llegamos al 2022, pero antes, obviamente, tenemos que contar lo que ocurrió en ese interín. En el año 2016, diciembre, aparece este famoso documento en los Estados Unidos, por lo cual Odebrecht confiesa que es corrupta y que ha coimeado a diversos funcionarios públicos, políticos, presidentes, ministros, etcétera, etcétera, en diversos países del mundo, entre ellos el Perú. Esto fue lo primero, que gatilló la creación del equipo Lavajato, con Hamilton Castro, luego entró Rafael Vela y toda la historia que ustedes ya conocen. ¿Ok? 2019, ¿ok? En el 2019 es que aparece una información. Acuérdense que estamos en el proceso, todo el proceso del acuerdo de colaboración eficaz. El que criticaba el acuerdo de colaboración eficaz era parte de la corrupción de Odebrecht. Y más bien los que apoyaban el acuerdo de colaboración eficaz, que era y sigue siendo una herramienta para seguir favoreciendo a la corrupta Odebrecht, ellos tenían el cuajo de señalar el dedito para decirle tú eres corrupto, le haces el juego a la corrupción si es que no apoyas ciegamente el acuerdo de colaboración. Pero bueno, en el año 2019 quedó claro que Odebrecht no tenía la plata, porque Odebrecht era una empresa corrupta, estaba hasta aquí con los diversos juicios en diversas partes del mundo y no tenía el billete para el cierre financiero. Y si no tienes el billete para el cierre financiero, eso se consideraba, digamos, una falta, un incumplimiento del contrato Chavimovic. Por otro lado, es cierto también que el gobierno regional de La Libertad habría incumplido con entregar una serie de terrenos. Todas las temas que siempre se dan en unos contratos que suelen perjudicar al Estado peruano por la incapacidad del propio Estado peruano. Recordemos, por ejemplo, las palomilladas en la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, justamente porque el Estado peruano no tuvo la capacidad de expropiar los terrenos y dárselos a tiempo a Lima Airport Partners. Cosa que, de otro lado, Lima Airport Partners estaba feliz,
porque seguía haciendo caja sin invertir un mango. Tanto acá que hace un par de años tuvimos que sacarlos al fresco porque tampoco querían construir el gran, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El gran terminal, que aquí mostramos que no era un tema como ellos decían, que ay, queremos hacer uno modular, nos quedamos con el antiguo, pero el nuevo lo vamos a hacer a medias porque no, eso va a ser mejor. Era mentira. Aquí demostramos que era un tema de que no querían gastar plata. A Dios gracias recularon y finalmente están terminando el terminal que entiendo se inaugura este año. Pero bueno, aquí fue lo mismo. El gobierno regional, incapaz, seguramente corrupto también, no pudo entregar los terrenos. Por lo tanto, solamente para concluir, hubo un incumplimiento también de parte del Estado peruano a través del Gobierno Regional de La Libertad. Llegamos al 2022. Aquí ocurre un tema, porque ante la incapacidad del Gobierno Regional, el Gobierno Regional dice, bueno, yo no puedo más, le devuelvo el proyecto al Gobierno Central. Y lo toma el Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Ok? Estando ya como titular del proyecto el Ministerio de Desarrollo Agrario, Odebrecht, Novonor, es exactamente lo mismo. Y a mí no me vengan con macanas. O sea, empresa corrupta hoy porque se cambia de nombre, para mí no deja de ser corrupta. Bueno, vamos a continuar con más. ¿Qué es lo que plantea? ¿Ok? Dice que efectivamente el Estado ha incumplido, el Estado peruano. Y me parece que el laudo arbitral es correcto porque lo más importante del laudo arbitral del 2022, ¿ok?, fue que declara la nulidad del contrato. Entonces dice lo siguiente, a ver, señores Odebrecht, ustedes han incumplido porque no tenían plata para el cierre financiero, es más, estaban con la cabeza, no con el cuello, no, abajo del agua prácticamente, la cabeza también, por los temas de la corrupción y todo lo que ya sabemos, ¿ok? No tenían el billete. Pero también le dice, ustedes también han incumplido al gobierno regional. ¿Qué decide el laudo arbitral? Algo que me parece positivo, se declara la nulidad del contrato. Ya no hay ningún contrato con el tema entre el Estado peruano, en este caso el Ministerio de Desarrollo, y Novonor. Por lo tanto, quedó desierto y finalmente quedó en manos del Estado peruano, a través del Midagri, dárselo a otro ejecutor. De hecho, este año ya se aprobó y se le ha dado en una vía de gobierno a gobierno al gobierno de Canadá para que termine el proyecto Chavimochic, su etapa 3. Pero el laudo arbitral también le dijo lo siguiente, le dijo al Estado peruano, ejecuta la carta fianza de 35 millones de dólares. ¿Ok? Entonces el Estado peruano le ejecutó y efectivamente entraron a las arcas del Estado peruano 35 millones. Pero el laudo también le dice, oye, pero así como tú has incumplido, Odebrecht también ha hecho ciertas obras, etcétera, por lo tanto, así como tú te ejecutas la carta fianza por 35, le tienes que pagar 25 millones a Odebrecht. Claro, uno puede decir es escandaloso, ¿no? Pero finalmente es lo que hay, es lo que definió el laudo arbitral, ¿ok? El Estado peruano, el Midagri, ha dicho que finalmente tiene que ser, esa plata está en el Banco de la Nación. Y Odebrecht se voltea al Banco de la Nación y le pide el pago. Claro, no quieren hacer bulla. Odebrecht no quiere que nadie se entere. Porque efectivamente, pues, es una sinvergüencería, ¿no?, que Odebrecht quiera cobrar plata. Y no porque el laudo arbitral lo diga, porque si hay un laudo arbitral hay que cumplirlo como hay que cumplir la sentencia del Poder Judicial. Sino porque la posibilidad de que ellos hayan ido a un laudo arbitral, se la permitió el equipo Lavajato al no incluir Chavimochic como uno de los casos de corrupción en los cuales estuvo involucrado Odebrecht. Y todo eso fue por lo permisivo, ¿no?, lo hipotecado, lo desastroso que ha sido el trabajo del equipo Rafael Velabarba y José Domingo Pérez. Ahorita les voy a contar más de cómo fue saliendo la información de que también habían habido pagos irregulares a través de la Caja de Operaciones Estructuradas a funcionarios respecto del caso Odebrecht. En los documentos de MyWeb de Hydrausis aparecieron efectivamente un pago por $450.000 y otro por 26 con el título Chavimochic. Claramente, los de Odebrecht no habían incluido ese caso, porque recuerden que en el inicio del acuerdo de colaboración eficaz, que es una vergüenza en toda su dimensión, Odebrecht solamente reconoció 4 delitos, 4 proyectos grandes en los cuales habría coimeado. Y nos vino con el cuento, que hay que decirlo también, ¿no?, al amigo Gustavo Gorriti, que ahora está en una mala enfermedad, pero la defensa que está planteando respecto de lo que dice Villanueva es penosa.
La verdad es penosa. Yo desde acá critico que lo quieran criminalizar y meter preso, etcétera, etcétera, pero la defensa que está planteando frente a lo que dice Villanueva es penosa y es mentira. Lo de Stefan Lenz es cierto lo que dice Villanueva. Lo de Alan García es cierto lo que dice Villanueva. Ahora, Villanueva también se está metiendo en camisa de 11 varas porque parece que empieza a querer jugar de cara a encantar a esa tribuna que está feliz con lo que va saliendo del equipo Lavajato. ¿Cómo puede probar Jaime Villanueva que en esa foto, que dicho sea de paso, demuestra que miente José Domingo Pérez porque decía que no lo conocía Villanueva, pero de ahí a poder probar que esa foto fue para celebrar la cárcel de Keiko Fujimori, de ahí que Villanueva pueda probar que el vinito que se tomó, se habría tomado con Gorriti, fue para celebrar la muerte de Alan García Pérez? Cuidado, Jaime Villanueva, que cosas que tienen mucha verosimilitud y que la Fiscalía empieza a corroborar, te puede venir en contra si empiezas a querer jugar para alegrar o contentar a un grupo de gente. Sobre todo si no tienes como manera de probar lo que estás diciendo, cuando lo otro es completamente comprobable. Yo aquí he demostrado la línea de tiempo del caso Alan García Pérez y cómo el equipo Lavajato le habría filtrado la información para no tener que esperar la traducción de los documentos que llegaron de Brasil. Y en el caso de Stefan Lenz, lo único que tienen que hacer, los que quieran probar que no es cierto lo que dice Gorriti en su defensa, desgraciadamente, está en los propios artículos de IDL Reportero respecto a Stefan Lenz. Pero bueno, seguimos acá. Midagri, entonces, estos 25 millones el Banco de la Nación dice, no te los puedo pagar porque los he puesto a plazo fijo, etcétera, etcétera. Entonces, Odebrecht, por favor, Odebrecht dice, bueno, me voy a un nuevo arbitraje y te voy a pedir un poco más de plata porque estás incumpliendo el pago de los 25 millones. ¿Ok? Claro, uno diría con razón. Yo aquí voy a dar mi punto al final respecto de lo que debía hacer el Estado peruano. Pero lo cierto es eso, hay un laudo arbitral que le indica al Estado peruano cobrarse 35, el Estado peruano lo hace. Indica al Estado peruano pagarle 25 millones, el Estado peruano no lo hace. Odebrecht se encabrita y con razón va a un segundo arbitraje, que es el que se ha presentado en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Aquí ya no está como en el primero, el estudio de HL Piper, donde están justamente los abogados que trabajan para Odebrecht y tienen muy buenas migas con Rafael Velabarba. Hablo de, por ejemplo, José Marcelo Alemán, o José Alemán, perdón. El 2024, entonces, Centro de Arbitraje. Ahora Odebrecht tiene el estudio Simmons. Está bien, un estudio experto en arbitraje. El primero, repito, sí, la representación la tenía Piper, que son los mismos que ven todo el caso penal con el equipo Lavajato. Y el Banco de la Nación ha contratado al estudio Hernández justamente para definir este centro de arbitraje. Ese arbitraje. A ver, ¿qué es lo que creo yo? Si el laudo arbitral define que el Estado peruano tiene que pagarle 25 millones y también le ha definido al Estado peruano que se puede haber cobrado, como de hecho ya lo hizo, 35 millones, uno pensaría que el Estado peruano tiene que pagar. Ahora, me puedo tirar un poco para atrás y decir, ¿por qué tendría que pagar? Porque si el equipo Lavajato no hubiese trabajado para los intereses de Odebrecht, el equipo Lavajato habría podido hacerle confesar a Odebrecht que también había coimeado en el tema Chavimochic, como de hecho lo demuestra una serie de documentación en la cual, por ejemplo, convoca el 19 de junio de 2019, sacó una nota extensa que decía las transferencias secretas de Odebrecht para el proyecto Chavimochic. Dice, el segundo pago registrado en las planillas secretas de Odebrecht figura con fecha 13 de junio del 2014 por un monto de $26.315. El primero fue por $400.000 y un poco más también justamente por esas épocas. Entonces, tienes pagos de $500.000 que Odebrecht, ¿no? Y Jorge Barata, que ya ni siquiera le va a declarar a José Domingo Pérez y a Rafael Velabarba, no había querido declarar. Recordemos que hasta el 2019, Barata había contado solamente el 30 y tantos % de los codinombres que aparecían en Maweb de Hidrausis. Y aquí todo el mundo lo aplaudía y todos los ayayeros decían que bien, esta empresa se ha reformado. Nos está contando toda la verdad. ¿Qué haríamos si no? Prácticamente eran unos héroes nacionales. Y sin embargo luego Andrés Boscán, un periodista de Ecuador desde La Posta, ¿no? Nos refregó en la cara que éramos unos idiotas y que habíamos sido manipulados y seguimos siendo manipulados por Odebrecht y sus abogados y por este par de fiscales Batman y Robin, ¿no? Que de superhéroes nada. Pero aquí en el Perú el cacacinismo es así. Le seguimos poniendo capa antifaz y los hacemos volar. $400.000. ¿Ok? Y además
tenía los nombres. Miren lo que escribe el propio IDL en junio del 2019. Dice, hemos recibido una información que nos entregó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual es parte IDL y también del cual es parte Convoca. ¿Ok? En verdad, fue Boscan de La Posta quien recibió, tras una llamada que le dijeron, anda a tal hotel, abre el cuarto, abre la mesa de noche, el cajón, y vas a encontrar una información, unos USBs. Fue tanta la información que le entregaron a Boscan que Boscan la compartió con este gremio de periodistas internacionales. Y entre esos, la información fue llegando al Perú. Pero lo que demostró, y nadie quiso decir con la fuerza y la contundencia que se debía, era que esa filtración demostraba que Odebrecht venía mintiendo sistemáticamente al equipo Lavajato. Ahora, yo no creo que le haya mentido el equipo Lavajato. Yo creo que el equipo Lavajato era consciente de la mentira. Y que, sin embargo, como juega para los intereses de Odebrecht, sigue jugando para los intereses de Odebrecht, no hizo absolutamente nada. Pero las pruebas fueron tales que a Odebrecht no le quedó más remedio que confesar, además de los 4, 8 delitos más. Y subir a 12 la lista por los cuales declaró haber coimeado. Pero Odebrecht es tan mosca, o en todo caso tan corrupta, y los fiscales tan ineptos, o quizá también corruptos, que aceptaron los 12, pero en todos los demás codinombres no presionaron absolutamente nada, por ejemplo, para saber quiénes eran las personas que con 2 codinombres habían recibido casi $500.000 por el proyecto Chavimochic. Es más, en la misma línea de Chavimochic está la historia del ex fiscal que era parte del equipo Lavajato, Hamilton Montoro, que decidió investigar Olmos. ¿Y por qué decidió investigar Olmos? Porque en las declaraciones que surgieron de la filtración Andrés Boscan en Ecuador, también aparecieron pagos y coimas ilegales, porque venían de la Caja 2, en el proyecto Olmos. Montoro dijo, bueno, ya que Belabarba, ante las críticas, siempre habló de que el acuerdo era dinámico, fue Hamilton Montoro. Hamilton Castro ya había sido, Hamilton Montoro. Como Hamilton Montoro en su buena fe dijo, bueno, como siempre nos han tirado este floro que a medida que encontremos más información podemos abrir carpetas y presionar a Odebrecht para que confiese, y si no confiesa yo sigo con mi investigación y lo llevaré a un juicio. Hamilton Montoro hizo eso, lo que correspondía. Pero tal fue la sorpresa de Hamilton Montoro, que un día lo cita a su oficina su jefe Rafael Belabarba, se sienta Hamilton Montoro y al costado de Rafael Vela está el señor José Alemán, abogado de la empresa Odebrecht. Y entre los dos le dicen, Rafael Vela, no puedes investigar a Odebrecht. Perdón, dice Montoro, no vas a investigar a Odebrecht. No abras ninguna carpeta de Olmos. Y en Chavimochic lo mismo. Si hubiesen hecho su trabajo los fiscales Lavajato, Belabarba y José Domingo Pérez, habrían presionado a Odebrecht para que confiese la información que había venido de Ecuador. ¿Quiénes eran y por qué habían hecho esos pagos que estaban registrados en la propia sistema MyWeb de Hidrausis? Y sin embargo, nada. ¿Qué fue lo que decidió Rafael Belabarba? Poner al abogado de Odebrecht como si fuese parte de la fiscalía y exigirle a Montoro que no investigue ese tema. Conclusión, Olmos sigue y Chavimochic lo mismo, y ahora le tenemos que pagar 25 millones. Digo, este lado está bien, porque el equipo de la Fiscalía no hizo su trabajo. Pero si lo hubiese hecho, podríamos haber declarado corrupción en Chavimochic y no teníamos que pagarle absolutamente nada. El contrato habría sido anulado y además nosotros podríamos haber exigido una compensación. Pero no se hizo nada de eso. Y siguen pensando que Rafael Belabarba y José Domingo Pérez, ¿no?, son Batman y Robin, o son los abogados de Odebrecht, que ahora se hace llamar Novo Honor. Solamente para terminar con el tema, y 20. ¿Corresponde pagarle? Sí. ¿Por qué? Porque ya le expliqué, el equipo Lavajato no hizo su trabajo en su momento y sirvió a los intereses de Odebrecht. La mejor prueba fue Hamilton Montoro. ¿Ok? ¿Cómo lo trataron? Se lo prohibieron. El hombre renunció y se tuvo que ir. ¿Por qué? No había que hacer más bulla con Odebrecht. Oye, una cosa es que te confiese 12 proyectos que, curiosamente, si ustedes se dan cuenta, esos 12 proyectos, todos son, salvo Gasoducto del Sur, todos son proyectos que, digamos, ya tuvieron su cierre. Es decir, ya fueron.
no era como Chavimochic o Olmos, que todavía tenían la concesión, la empresa Odebrecht, y que por lo tanto, si ahí declaraban y confesaban corrupción, ese proyecto se caía y significaba pérdida de plata fuerte para Odebrecht. En esos nunca confesaron, y solamente confesaron en el gasoducto del sur. Y miren qué curioso, el estudio de DHL Piper, que es el estudio de Odebrecht en la parte penal, tenía anteriormente en el estudio Pizarro Boto, que después se compra, ¿no?, en esta, digamos, este suceso que hubo, ¿no?, de comprar varios estudios de abogados en el Perú, estudios, digamos, internacionales. Han habido varios que han sido el Ferrero, varios han pasado justamente por esa etapa de ser comprados por estudios con un alcance internacional. Pero resulta que el señor Pizarro, que ya murió, que en paz descanse, pues salió también gracias al informe de los ecuatorianos, que no nos había contado Odebrecht, por supuesto, y que Belabarba y José Domingo Pérez nunca habían exigido conocer la verdad, que el señor Pizarro también había recibido plata de Odebrecht. Pero el equipo Lavajato es tan inútil que, sin embargo, se comió el cuento de que en el caso del gasoducto sur no había habido coima a funcionarios, sino solamente coima entre privados. Por lo tanto, no lo confesaban como un delito o como una coima respecto de funcionarios. Y como era solamente pago entre privados, ellos podían seguir con el tema del gasoducto del sur, no se aplicaba la cláusula anticorrupción, el contrato seguía entre el Estado peruano. Tanto así que Odebrecht está a punto de ganarnos un arbitraje por miles de millones de dólares en el CIADI. Fina cortesía de Rafael Belabarba y José Domingo Pérez. Que dicho sea de paso, el fiscal Belabarba sí se compra sus casas, ¿no?, de $500,000, pero bueno, resulta que hay el director de un dominical, unos canales más abajo, que le firma un certificado de buena conducta y dice, no hay nada que investigar sobre esa casa, no hay ninguna pregunta. Oye, pero ¿por qué tu reportero no nos ha explicado cómo compró la casa? No, porque a mí ya me lo explicó y me ha quedado clarísimo. Así estamos. El director de un dominical le da un certificado de buena conducta y en vez de cumplir su trabajo, que es explicarle a la gente cómo se compró la casa, él te dice, ¿sabe qué? No hay nada que preguntar porque a mí ya me lo explicó y he quedado satisfecho. ¿Así se hace periodismo? Y después con articulitos que no nos ataquemos entre periodistas, todos somos del mismo equipo. ¿Del mismo equipo? En fin. Vuelvo al tema entonces, pero solamente para que vean la maquinación, la manipulación y la incapacidad de ese par de fiscales que lo único que han hecho es politizar todo este caso, que de haber sido un parteaguas, un antes y un después en la manera como el Estado peruano se relaciona con las empresas contratistas, en un país que tiene una carencia de infraestructura enorme y que, sin embargo, hay obras paralizadas justamente por corrupción y por no haber hecho el trabajo correcto en el tema Lavajato, que era una oportunidad tremenda para corregir la manera como el Estado peruano contrata con las empresas para todas las obras que necesita. Vuelvo con esto y termino. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado peruano? Tiene que cumplir. Finalmente, si el equipo Lavajato no hizo su chamba y le permitió a Odebrecht todas estas, ¿no?, tropelías, raterías, lo que queda es pagarle. Ahora, lo que no puede hacer el Estado peruano es tirarse la pelota. Yo no fui, fue TT, es este, por lo tanto contrato a este. El Estado peruano tiene que trabajar, digamos, de manera conjunta y definir, bueno, sí, señores, te debo 25 millones, te los tengo que pagar. No sé si iba a ser una vulgaridad. Pero pichón que te voy a dar 25 millones de dólares en un cheque. No tengo por qué dártelos. Pero si son unos corruptos. Pero bueno, eso no es una excusa para no pagarle. Pero toda la lógica del mundo dice que, y aquí es donde la procuradora Silvana Carrión no puede pues silbar y decirle a nuestro equipo de la unidad de investigación, ay, nosotros no tenemos nada que ver porque ese caso de Chavimochic no está entre los casos que ha confesado Odebrecht. Por supuesto que tiene que ver, porque Odebrecht también es uno solo, como el Estado peruano es uno solo. Y si Odebrecht le debe 600 millones de soles en una reparación civil miserable, ¿no?, que para mí es una traición a la patria, lo que ha hecho, ¿no?, la Procuraduría y el equipo Lavajato, pero bueno, yo estoy seguro que con el tiempo se van a ir revelando por qué se han dado esas condiciones tan favorables para la empresa Odebrecht. Si el Odebrecht me debe 600 millones, que me tiene que pagar en un módico plazo de 15 años, yo no te voy a dar pues los 25 millones de dólares en un cheque. En todo caso, te los voy a descontar de esos 600 millones que tú me debes. Llevaré los 25 millones a un tipo de cambio real, ¿ok? Y te los descontaré, por lo tanto, ya no me pagarás 600, sino me pagarás, creo que ha venido pagando unas cuotas mensuales y de ahí te lo descontaré.
Pero esto sería un escándalo y habría que enjuiciar y denunciar mediáticamente si es que finalmente el Banco de la Nación decide girarle un cheque a Odebrecht. Oye, no seamos mongos, ¿no? Por favor, no podemos permitir que una empresa todavía corrupta, porque lo va a hacer toda la vida si se cambia de nombre, reciba de nuestro bolsillo 25 millones de dólares. Señores, cumplan con la ley, porque no podemos incumplir un laudo arbitral por lo que nosotros mismos nos hemos comprometido. Tenemos que ser responsables con los fallos judiciales, con los laudos arbitrales. Pero un poquito de imaginación y un poco de dignidad. El Estado peruano no debe girarle un cheque de 25 millones, sino debe finalmente descontarlos de los 600 millones de reparación civil que Odebrecht nos debe pagar a nosotros. ¿Cómo llegó a esa reparación? Yo no tengo la menor idea. Pero bueno, es lo que hay. ¿Recuerdan cuando pudo cobrar Chaquia? Cuando pudo cobrar Chaquia, etcétera, etcétera. En fin, es lo que hay. Disco y Princesa, ¿no? Uno de ellos era el abogado Luis Pizarro, quien falleció en agosto del 2017. Y nunca pudimos hacer que Odebrecht declare culpabilidad, pago de comias en el gasoducto, y gracias a eso estamos en el CIADE. Y eso que Rafael Vélez en un momento dijo, no, sí hemos llegado a un acuerdo con Odebrecht para que no nos lleve y no nos demanden el tema del gasoducto. Ya, cuñado, al CIADE. 1.000 millones creo que ha pedido en el tema del CIADE. Ok, repito, lo saludable es que finalmente el laudo declaró nulo la relación con Odebrecht y que ahora es el gobierno de Canadá que lo va a hacer en la vía gobierno a gobierno, pero esto, repito, se tiene que cumplir con el laudo arbitral. Yo buscaría, ¿no?, llegar a un acuerdo, o en todo caso, si es que se sigue poniendo bravo Odebrecht, pues me voy a ese arbitraje, pero yo creo que hay que pagarle, pero ni hablar pagarle un cheque, pues, no seamos tontos, ¿no? Y eso claro que se puede, porque el Estado en un conjunto puede coordinar con la Procuraduría, con el Ministerio de Justicia, etcétera, y decirle, bueno, sí, ok, reconozco esa deuda, pero te la descuento de las 600 millones. Así que, ojito, ojito al Banco de la Nación, ojito, ojito a todos, a que finalmente esto no vaya a pasar. Y enhorabuena, porque esto ya no frena el desarrollo de Chavimochic, porque eso tiene una cuerda separada, trabajándose en un convenio gobierno a gobierno con Canadá. Exactamente, en la página web de Latin está toda la información. Ana Briceño ha hecho la nota, creo que va a poner también el tema de los laudos arbitrales y todo, pero claro, desde acá le hemos dado, digamos, un punto de vista propio, al estilo de Sin Medias Tintas. Porque es que es otra el enfoque que le da, ¿no? Ana, mucho más periodística, ¿no? Aquí tú sabes que lo que nos gusta es ladrar.